Nada en el mundo me preparó para ver a mi propio hermano abofetear a mi hija de 6 años delante de toda mi familia. Fue una de esas escenas que se graban en la memoria, con cada detalle suspendido en el tiempo. El eco del golpe, el silencio que le siguió, la risa de mi madre, el comentario frío de mi padre, como si se tratara de una lección necesaria. Y los ojos de mi hija, abiertos como platos, con una mezcla de dolor y confusión que partía el alma. Bien merecido. Tiene que aprender vergüenza, murmuró mi padre, con su clásica sonrisa autosuficiente, mientras mi madre soltaba una risita ligera, casi elegante, como si Lily hubiera derramado jugo sobre la alfombra, no como si hubiese sido golpeada en el rostro. Pero lo que ellos no sabían, y lo que terminaría por cambiarlo todo, era que el micrófono del documental que grababa mi cuñado Paul seguía encendido, grabando cada palabra, cada gesto, cada injusticia. Mi nombre es Audrey, tengo 30 años y soy madre soltera de una niña llamada Lily, que es la razón por la que sigo respirando. A pesar de todo el dolor que he soportado en la casa donde crecí, quise creer que las cosas podían ser distintas. Quise creer que mi hija no viviría lo mismo. Que tal vez, solo tal vez, su alegría infantil sería suficiente para derretir el hielo de mi familia. Qué ingenua fui. Todo comenzó con una invitación. Vamos a tener la reunión anual en la Casa del Lago. Todos asistirán. Incluso Derek. Sería bueno que Lily conozca a sus primos, dijo mi madre por teléfono, con ese tono que no era sugerencia, pero tampoco obligación directa. Al principio dudé. Por años me había mantenido alejada de esas reuniones, entendiendo que cada vez que volvía a esa casa, también volvía a ser la niña ignorada, la equivocada, la que no supo aprovechar sus oportunidades. Pero Lily insistió. Le conté sobre la casa junto al lago, sobre la canoa, los patos, los juegos de mesa. Sus ojos brillaron con una ilusión que me desgarró. Van a estar mis abuelos, y mi tío Derek, y puedo cantar mi canción favorita. ¿Cómo decirle que sí, sin explicarle que el lugar al que íbamos era más una prisión de apariencias que un hogar? La mañana de la llegada todo parecía normal. El sol se reflejaba en el lago como un espejo líquido, la casa de madera oscura se erguía majestuosa, idéntica a como la recordaba. Frente a ella, estacionados, el BMW de mi hermano Derek y el Mercedes de mis padres. Nuestro viejo sedán parecía un insulto visual al estatus familiar. Lily bajó del auto dando saltitos. Mamá, ya quiero ver el lago. Yo, en cambio, sentía el estómago hecho un nudo. Mi madre nos recibió con un abrazo tenso y una mirada crítica que escaneó mi ropa, mi peinado y luego se detuvo en Lily con una sonrisa más cálida. Pensamos que ya no vendrías. Estás diferente, Audrey. Esa blusa es nueva. Dentro de la casa, las conversaciones sobre inversiones, ascensos y propiedades ya llenaban el aire. Mi padre, como siempre, hablaba fuerte sobre bonos del gobierno y las acciones de su firma legal. Derek, con su sonrisa de publicidad bancaria, estaba al lado de su esposa, Natalie, luciendo como el hijo modelo que siempre fue. Cuando nos vio, hizo su típico comentario frente a todos. Miren quién decidió salir de su cueva. Y con la pequeña cantante. ¿Sigues en esa agencia pequeña, Audrey? Asistente de alguien importante, supongo. Asistente administrativa. Y sí, sigo allí. Acabo de recibir una pequeña promoción, respondí, sin entrar en su juego. Él alzó la copa con fingido entusiasmo. ¡Qué bien! Yo acabo de cerrar un trato de 7 cifras. Papá, te conté del bono. Y ahí se fue la atención, como siempre. Derek, el centro del universo. A la mañana siguiente, Lily despertó emocionada. Mamá, vamos al desayuno grande. Me pondré mi vestido con mariposas. Yo apenas había dormido. El colchón era incómodo. El ambiente, peor. Pero no quise decepcionarla. En el gran salón, mi padre ya leía el diario con su café. Mi madre dirigía a los empleados de catering como si fuera una directora de orquesta. Derek y Natalie conversaban sobre propiedades en el Caribe. Paula ajustaba discretamente los micrófonos del documental, uno en cada rincón del techo. Me hizo un gesto cómplice. Nadie más parecía prestarle atención. «Todo grabando», le susurré al pasar. «Todo. Tu padre quiere autenticidad», respondió con media sonrisa. Durante el desayuno,
Lily se sentó en la mesa de los niños, cantando bajito mientras coloreaba. Al principio nadie pareció notar su voz suave, su alegría natural. Pero a medida que subía el tono, entonando una canción de su dibujo animado favorito, vi cómo la mandíbula de Derek se tensaba. Después, todo fue rápido. Derek empujó su silla hacia atrás con violencia. Se levantó. Caminó hacia la zona de juegos. Yo intenté interceptarlo, pero una tía me detuvo con una pregunta sin sentido. Segundos después, el salón entero escuchó el sonido seco de la bofetada. Lily cayó sentada, con la cara roja y los ojos inundados. Su cuaderno de dibujos al suelo. Un murmullo recorrió la sala. Igual que su madre. Insoportables. Nadie las enseñó a comportarse, dijo Derek con desdén. Mi padre murmuró. Era hora de que aprendiera vergüenza. Y mi madre, rió. Yo no podía moverme. Hasta que vi los ojos de Lily. Y entonces, reaccioné. La tomé en brazos. Sentí su cuerpecito temblar. Vi el micrófono en el rincón parpadear. Escuché a Paul, más pálido que nunca, decir en voz baja. Está todo grabado, Audrey. Fue ahí que lo supe. Ese momento que pretendieron enterrar bajo risas y justificaciones sería el principio del fin. Antes de que mi hermano abofeteara a mi hija. Antes de que mis padres rieran. Antes de que todo quedara grabado en un micrófono escondido. Ya existía una historia de fondo que nadie fuera de esa casa podía ver. La historia de una niña invisible que creció al lado de un dios dorado. Crecí en un hogar de apariencias perfectas. Desde fuera, los Thompson eran una familia de revista. Mi padre, Howard, un abogado corporativo de renombre, siempre impecablemente vestido, con voz firme y presencia dominante. Mi madre, Eleanor, elegante y controlada, experta en mantener las formas y las sonrisas en cenas sociales. Y por supuesto, Derek, mi hermano mayor, el niño prodigio, el orgullo de la casa. Yo era un error que fingían no notar. Desde que tengo memoria, Derek fue el centro del universo familiar. Cuando trajo su primer trofeo de fútbol, mis padres organizaron una cena con familiares para celebrarlo. Cuando obtuvo la mejor nota en matemáticas, compraron un pastel y lo publicaron en el boletín de la firma de mi padre. Cada pequeño logro era amplificado como si tuviera valor divino. Yo también intenté. Escribí poemas. Gané un concurso de dibujo en segundo grado. Recité un poema completo en un acto escolar. Pero nada. Apenas ya terminaste, o un eso no es una carrera real, Audrey. La casa tenía 2 reglas no escritas. No opacar a Derek. No mostrar debilidad frente a los demás. Cuando lloré porque Derek rompió mi casita de muñecas, mi padre dijo: Audrey, los juguetes no te van a hacer más fuerte. Aprende a dejar de llorar por tonterías. Cuando intenté explicar que me molestaba que Derek me llamara boba frente a sus amigos, mi madre suspiró. Así son los hermanos. Aprende a no tomarte todo tan en serio. Y no seas tan sensible, por favor. Con el tiempo, entendí que la única manera de sobrevivir era volverme pequeña. Invisible. Inofensiva. Me encerraba en mi cuarto por horas, leyendo o escribiendo en mis cuadernos. Soñando con ser adulta solo para poder escapar. En las reuniones familiares, yo era la anécdota. La que no se peinaba bien, la que siempre tenía una opinión, la que no era tan brillante como Derek, pero seguramente encontrará algo que hacer con su vida. Mi madre solía decir con una sonrisa falsa: Audrey tiene un carácter complicado. Pero bueno, no todos pueden ser líderes como Derek, ¿verdad? Y todos reían. Yo también. Porque aprendí que si no te ríes con ellos, te conviertes en el problema. En la adolescencia, mis diferencias con Derek se volvieron irreconciliables. Él era agresivo, manipulador, pero encantador ante los adultos. Yo era rebelde, impaciente, demasiado sincera. Mi padre se jactaba de que Derek sabía cómo tratar a la gente. Yo, en cambio, hacía enemigos por decir siempre lo que pensaba. No todo el mundo necesita tu opinión, Audrey, me decía. Si fueras más callada, la gente te tomaría en serio, repetía mi madre como mantra. A los 16, dejé de intentar complacerlos. Me dediqué a estudiar por mi cuenta, conseguí becas parciales y soñé con irme lejos. No importaba a dónde.
Solo quería respirar en un lugar donde no sintiera que debía disculparme por existir. Cuando cumplí 18, Derek ya estaba en su segundo año de universidad. Tenía un coche de lujo, un internado en Wall Street y una novia que mis padres amaban. Yo apenas pude juntar el dinero para mi primer semestre en la universidad estatal. Me fui de casa con 2 maletas, una beca y una promesa a mí misma: nunca volvería. Pero uno nunca escapa del todo. A los 19 conocí a Jason. Era amable, atento, me escuchaba. Me hizo sentir vista por primera vez. Cuando le hablé de mi familia, me dijo que no debía seguir cargando con ese dolor. Me enamoré rápidamente, quizás porque necesitaba creer que alguien podía quererme sin condiciones. Nos casamos cuando yo tenía 20. Mis padres asistieron al enlace con cara de funeral. Mi madre criticó mi vestido. «Es un poco simple, ¿no?» Derek hizo un brindis. Todos rieron. Yo fingí que no escuché cuando dijo: «Nunca pensé que Audrey encontraría a alguien tan valiente. Jason, buena suerte. Vas a necesitarla». Durante los primeros años de matrimonio, por fin sentí paz. Trabajaba medio tiempo, estudiaba por las noches, y Jason me apoyaba. Cuando quedé embarazada de Lily, lloré. No de miedo, sino de gratitud. Estaba creando una vida, una nueva historia, una oportunidad de romper el ciclo. Lily nació un martes lluvioso. 7 libras de pura alegría. Tenía los ojos de su padre y mi cabello oscuro. Cuando la sostuve por primera vez, juré que jamás permitiría que se sintiera como yo me sentí, invisible, inadecuada, indeseada. No sabía cuán difícil sería cumplir esa promesa. Los años pasaron. Jason cambió. Se volvió distante. Aparecieron mensajes de otra mujer en su celular. Cuando lo confronté, primero lo negó. Luego lo admitió. Una aventura de 6 meses con una compañera de trabajo. Intentamos terapia. No funcionó. Me dejó cuando Lily tenía 4. Y ahí estaba yo, madre soltera, con un sueldo de asistente administrativa, pagando alquiler, guardería y útiles escolares. Y sin nadie más. O eso creía. A veces, cuando el auto se descomponía o Lily se enfermaba, me veía obligada a llamar a mis padres. Cada ayuda económica venía con una dosis de juicio. Si hubieras elegido mejor a tu esposo. Derek nunca nos ha pedido nada. Tú fuiste la que decidió ser madre tan joven. Y así, con cada llamada, cada gesto de necesidad, me encadenaba un poco más a un pasado del que había jurado escapar. Hasta que un día, por amor a mi hija, decidí enfrentar lo impensable, volver a la casa del lago. El lugar donde todo comenzó. Donde yo fui callada una y otra vez. Y donde ahora, sin saberlo aún, mi hija también estaba por ser silenciada. Casarse joven no fue el plan. Fue una necesidad. Una huida desesperada de una casa donde cada palabra mía era malinterpretada, donde cada gesto era juzgado, donde cada error era una prueba de que yo no era suficiente. Jason me ofreció lo que mi familia nunca quiso darme, la sensación de que mi voz valía algo. Nos conocimos en una clase de sociología, en mi primer año de universidad. Él era mayor por un par de años, estudiaba psicología, tenía una voz suave y una sonrisa tímida. Me ofreció ayudarme con un trabajo en grupo y terminamos hablando durante horas en una cafetería cercana al campus. Le conté cosas que no había dicho nunca en voz alta, que mi hermano había sido siempre el favorito, que mis padres me habían enseñado a dudar de mí, que quería una vida diferente. No estás rota, Audrey. Solo has estado rodeada de personas que no supieron amarte bien, me dijo. Y eso fue suficiente. Nos casamos cuando yo tenía apenas 20. No teníamos dinero para una boda grande, así que organizamos algo sencillo en el jardín de la casa de una amiga. Mis padres vinieron por obligación, con los rostros tensos y comentarios en voz baja. «Podrías haber esperado un poco más», murmuró mi madre mientras alisaba su vestido con desagrado. «Espero que sepas lo que haces», dijo mi padre mientras evitaba mirar a Jason directamente. «Nunca pensé que alguien te elegiría tan pronto». «Vaya sorpresa», bromeó Derek, brindando con una copa de champán barato. Yo fingí no escuchar. Quería que ese día fuera feliz, aunque tuviera que ignorar el veneno envuelto en palabras educadas. Los primeros años fueron dulces. Vivíamos en un pequeño departamento con muebles prestados y paredes finas.
Cocinábamos juntos, veíamos películas en el sofá, y nos reíamos de nuestras cuentas en negativo. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Jason solía decir que era nuestra vida provisional, que algún día tendríamos algo mejor. Yo, en cambio, pensaba que eso ya era lo mejor. La calma, la paz, la falta de gritos o miradas juzgadoras. Entonces, un día, descubrimos que estaba embarazada. Lily fue como un rayo de sol en un cuarto oscuro. Nació una mañana lluviosa, mientras el mundo allá afuera parecía detenido. Era pequeña, suave, con los ojos azules de su padre y una expresión de absoluta paz. Cuando la sostuve por primera vez, sentí que algo se reacomodaba dentro de mí, como si por fin todo tuviera sentido. «Te prometo que nunca vas a sentirte sola», le susurré, sin saber que esa promesa sería lo que más me dolería romper. Jason también estaba feliz al principio. Le hablaba a Lily mientras la bañaba, le cantaba canciones inventadas y tomaba 1000 fotos. Pero con el paso del tiempo, cambió. Empezó a trabajar más horas, a llegar tarde, a decir que estaba cansado, a olvidarse de nuestras conversaciones. Una noche, mientras cargaba la ropa al lavarropas, vi una notificación en su celular, un mensaje de una tal Cara, con un corazón. No quise creerlo. Le pregunté. Lo negó. Luego lloró. Luego lo admitió. Fue solo una confusión. No significa nada. Te amo, Audrey. Solo estaba perdido. Intentamos terapia. No funcionó. Intentamos olvidar. No se pudo. Y cuando Lily cumplió 4 años, nos separamos. Volví a ser yo sola. Yo, y mi hija, y una montaña de responsabilidades que parecía no tener fin. Entre el trabajo de medio tiempo, las visitas al médico, las meriendas escolares y las noches sin dormir, me preguntaba si realmente estaba rompiendo el ciclo o simplemente repitiéndolo con otra forma. A veces me encontraba llorando en silencio cuando Lily dormía. No por Jason, sino por el miedo de estar fallándole como madre. Por la culpa de no poder darle una familia entera. Por el terror de convertirme, sin quererlo, en mi madre. Llamar a mis padres por ayuda era humillante. Pero lo hice. Cuando el auto se averió. Cuando Lily se enfermó y el seguro no cubría todo. Cuando no llegaba a fin de mes. Y cada vez que llamaba, volvía a escuchar las mismas frases. Bueno, así es cuando no se toman decisiones responsables. ¿Por qué no le pides a Derek? Él nunca nos pide nada. Te advertimos que casarte tan joven no era una buena idea. No era ayuda. Era una condena disfrazada de apoyo. A pesar de todo, intentaba que Lily conociera a sus abuelos. Pensaba, ingenuamente, que ella podía tener una relación distinta con ellos. Que quizás conmigo habían fallado, pero con ella serían mejores. Tal vez la inocencia de Lily, su entusiasmo, su dulzura, lograrían algo que yo nunca pude. Por eso, cuando llegó la invitación para la reunión familiar de verano, dudé, pero acepté. Lily estaba emocionada. Puedo llevar mi cuaderno de canciones y usar mi vestido azul de mariposas. Claro que sí, mi amor. ¿Y puedo cantar para los primos? Les va a encantar. Me sonrió con esa confianza que me partía el alma. Porque yo sabía, que estaba llevándola al mismo lugar que me rompió. Y aún así, fui. Por amor, por miedo, por la esperanza de que esta vez las cosas fueran distintas. No sabía que estaba caminando, con mi hija de la mano, directo hacia el fuego. El camino al lago parecía interminable. Mientras conducía, con el volante firmemente entre las manos, sentía como mi estómago se anudaba con cada kilómetro. Lily iba en el asiento trasero, cantando bajito una de sus canciones favoritas. Su voz llenaba el auto como una brisa suave, inocente, ajena a la tormenta que me retorcía el pecho. «Ya casi llegamos, mami». «Sí, mi amor. Falta poco». Y mientras lo decía, pensaba, ¿qué demonios estoy haciendo? Habían pasado 3 años desde la última vez que puse un pie en la casa del lago. La última vez que fui, salí llorando en el auto mientras mi madre me decía que estaba exagerando porque no quise reírme del chiste cruel de Derek. Pero esta vez era distinto. Esta vez llevaba a mi hija. La casa familiar no había cambiado nada. Ahí estaba, imponente, de madera oscura,
con sus ventanales gigantes mirando al lago como si fueran los ojos de un viejo que observa y juzga. Detuve el coche detrás del BMW de Derek. Al lado, el Mercedes de mis padres brillaba bajo el sol. Respiré hondo, conté hasta 5. Sentí la pequeña mano de Lily sobre la mía. ¿Puedo ir a ver el lago? Primero saludamos, y luego vamos juntas, sí. Cuando abrí la puerta del auto, el aire me golpeó con un olor familiar, madera vieja, hojas secas, y el perfume caro de mi madre flotando en la distancia. La puerta principal se abrió con un leve chirrido. Allí estaba Eleanor, con sus pantalones de lino blanco y un suéter de cashmere, impecable, como si el verano no la afectara. Aurey. ¡Qué milagro! Pensamos que ya no venías. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza, con esa mirada que llevaba años practicando, desaprobación disfrazada de cortesía. El tráfico estaba complicado. Pero llegamos. Ella bajó la vista a Lily. Su sonrisa se volvió más cálida, más performática. Lily, estás enorme. ¡Qué bonita estás! Gracias, abuelita. Lily sonrió, tímida, sin entender que detrás de esas palabras se escondía una medida, una expectativa, una trampa. Dentro de la casa, el murmullo de voces, cubiertos y copas llenaba el ambiente. Todos estaban allí, mis tíos, mis primos, los amigos de Derek y, por supuesto, él. Mi hermano. Derek emergió de la cocina con una copa en la mano, su sonrisa afilada como una cuchilla. Se acercó con su esposa, Natalie, que siempre había sido educada, pero distante. La hermana pródiga regresa. Hola, Derek. Él miró a Lily y fingió entusiasmo. Vaya, pequeña. Has crecido. ¿Te acuerdas de tu tío Derek? Sí, murmuró ella, escondiéndose tras mi pierna. Parece que heredó tu timidez. Sonreí con los dientes apretados. Quise responder algo, pero Natalie intervino. Hola, Audrey. Me alegra verte. Lily, tus primos están abajo en el muelle. Cuando quieran pueden ir. Natalie tenía esa amabilidad que no traspasaba la piel. Una cortesía medida. Pero al menos no era cruel. Eso ya era algo. Subimos a nuestra habitación. Por supuesto, la más pequeña. Esquina trasera, sin vista al lago. Una cama individual, un colchón inflado en el suelo para Lily. No era un descuido. Era una declaración. ¿Por qué nuestro cuarto es tan chiquito, mami? Porque, a veces los adultos no piensan muy bien. ¿Puedo usar mi traje de baño azul, el de mariposas? Claro que sí. Mientras deshacíamos las maletas, escuché risas desde la planta baja. Y la voz grave de mi padre hablando de acciones, bonos, inversiones. Igual que siempre. Nada había cambiado. En la cena, el guión se repitió palabra por palabra. Mi padre preguntando por los negocios de Derek. Mi madre halagando el peinado de Natalie. Mis tíos comentando cuánto había crecido la hermosa familia de Derek. Y yo, sentada al borde de la mesa, con Lily al lado, fingiendo que no dolía. Que no me partía ver cómo repetían el patrón con mi hija. ¿Y tú, Audrey? ¿Sigues en esa agencia pequeña? Preguntó Derek con su habitual condescendencia. Sí. Me ascendieron hace poco. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Justo hoy firmé un acuerdo de 7 cifras con Anderson Tech. Papá, te conté lo del bono. El orgullo en los ojos de mi padre fue inmediato. Ese es mi muchacho. Y ahí estaba de nuevo. El niño de oro. Y yo, la sombra. Después de cenar, mientras ayudaba en la cocina, mi tía Linda se me acercó. Audrey, Derek me dijo que has tenido dificultades desde el divorcio. En la empresa tenemos una vacante en el área de correspondencia. No es mucho, pero... Gracias, tía. Pero estoy bien. De hecho, estoy liderando un equipo ahora. Ella sonrió, incrédula. Bueno, a veces hay que ser realistas, querida. Esa frase me hizo tragar saliva. Me mordí la lengua. No por mí. Por Lily, que estaba en la sala, cantando en voz baja una canción de su caricatura favorita. Antes de dormir, Lily se quedó mirando el techo. Mami, la prima Emma dijo que canto feo. Y que grito mucho. ¿Es verdad? No, mi amor. No es verdad. Tú cantas hermoso. Lo que pasa es que hay gente que no sabe escuchar bien. Ella suspiró.
Tío Derek me dijo que las niñas que hacen muchos ruidos son molestas. Mi corazón se rompió en silencio. La miré, esa pequeña con el alma brillante, y sentí que el pasado regresaba como un golpe seco al pecho. ¿Sabes qué? Hay adultos que dicen tonterías, incluso si son de la familia. Lo importante es que tú siempre puedes cantar. Siempre. Tu voz importa. Ella sonrió. Pequeñita, con la esperanza intacta. Yo no sabía que al día siguiente, su voz se convertiría en el motivo de su primer trauma. Y que todo quedaría registrado. Para siempre. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que se filtraba entre las cortinas del pequeño cuarto que nos habían asignado. Lily se despertó antes que yo, como siempre, ya vestida con su vestido azul de mariposas y su cabello suelto, saltando en la cama con esa energía que a veces me hacía preguntarme de dónde sacaba tanta vida. «Mami, despierta». Tío Paul dijo que van a hacer waffles especiales para el desayuno. «Dame 5 minutos», murmuré, cubriéndome los ojos con la mano. Pero era imposible decirle que no. Su entusiasmo era contagioso, puro, intacto. Me senté lentamente, frotándome los ojos mientras ella bailaba alrededor con una canción inventada que hablaba de waffles, el sol y mariposas en la cabeza. Me lavé la cara, me até el cabello, y bajamos juntas al gran salón, como lo llamaba mi madre, esa enorme sala de techos altos y ventanales hacia el lago donde todo, absolutamente todo, se escuchaba con claridad. La mayoría de la familia ya estaba reunida. Mi padre, como un patriarca medieval, presidía la mesa leyendo el periódico, mientras mi madre organizaba al personal de catering. Derek y Natalie estaban junto a él, hablando de propiedades en la costa como si discutieran sobre el clima. «Buenos días», saludé con una sonrisa educada. «El café está en la mesa lateral, Audrey», dijo mi madre, sin levantar la vista. Lily corrió hacia la mesa pequeña donde estaban sus primos. Al principio intentó integrarse, hablando con Emma, mostrando su dibujo de un unicornio que había hecho esa mañana. Pero pronto noté cómo la ignoraban, como su voz era acallada con silencios incómodos y miradas de fastidio. Ella, sin perder el ánimo, tomó su cuaderno de canciones y se sentó sola en una esquina. Comenzó a cantar bajito. Una melodía alegre, inocente, de una caricatura infantil que hablaba de la amistad y la aventura. La escuché con un nudo en la garganta. Su voz, tan clara, flotaba por la sala como un hilo de luz. Cada nota era una declaración. Estoy aquí. Existo. No me voy a esconder. Pero no todos lo tomaron así. Derek estaba tenso. Lo vi desde mi asiento. Sus dedos tamborileaban con impaciencia en la mesa. Su mandíbula apretada. Cada vez que Lily alcanzaba una nota alta, él desviaba la mirada con fastidio. «Audrey», dijo mi madre en voz alta, interrumpiendo la conversación general. «¿No crees que Lily está siendo un poco disruptiva?» «Está cantando, mamá». «Sí, pero este no es momento para un concierto. Estamos desayunando». Miré a Lily. Estaba sentada con las piernas cruzadas, feliz, ajena al juicio. Su voz era tan dulce, tan viva. No tenía la menor idea de lo que se avecinaba. «¿Podrías pedirle que se calle?», murmuró Derek, cada vez más molesto. «No está haciendo nada malo, Derek». «¿Nada malo?» «Está arruinando el desayuno con su vocecita chillona». Quise responder. Pero antes de que pudiera decir algo, Derek se levantó de golpe. Su silla arrastró un chirrido agresivo contra el piso. La conversación en la mesa cesó como si alguien hubiera apagado un interruptor. «Derek, no», murmuré. Pero él ya caminaba hacia ella. Mi tía Linda me hizo una pregunta irrelevante justo en ese momento, y ese par de segundos me distrajo. Cuando volví la vista, ya era demasiado tarde. Lily lo miró, sorprendida por su presencia repentina. Sonrió, ingenua, levantando su cuaderno. «¿Quieres escuchar esta canción también, tío?» Y entonces, el golpe. Un sonido seco. Una bofetada brutal. El eco del dolor en una sala que de pronto se volvió hielo. El cuaderno cayó al suelo. Lily se quedó paralizada. Su mejilla, pequeña y suave, se tiñó de rojo inmediatamente. Un silencio espeso llenó el aire. Mi corazón se detuvo. «Como madre, como hija», dijo Derek, en voz alta. «Ambas inútiles. No saben comportarse».
Yo ya me estaba moviendo. Corrí hacia ella, la tomé en brazos. Su cuerpo temblaba. Estaba en shock. Sollozaba con esos gritos agudos que solo emite un niño herido no solo en la piel, sino en el alma. ¿Qué demonios te pasa? Grité. Tienes 6 años. Derek me miró sin arrepentimiento. Está vieja suficiente para aprender que el mundo no gira a su alrededor. La tocaste, la lastimaste por cantar. Y tú eres una secretaria divorciada que la está criando para ser igual de ruidosa y patética que tú. Asistente administrativa, corregí, con la voz quebrada. Y mi hija no es una molestia. Es una niña que canta porque es feliz. Fue entonces cuando mi padre bajó el periódico con precisión militar. Audrey, estás exagerando. Un poco de disciplina no le hace daño a nadie. Mi madre soltó su típica risa seca. Siempre fuiste muy sensible. Tal vez si hubieras sido más callada de niña, te habría ido mejor. Me quedé de pie, con Lily en brazos, y comprendí. Para ellos, esto no era una aberración. Era lo normal. Pero entonces vi algo. Un destello de movimiento en la esquina. Paul. Mi cuñado Paul. De pie junto a la cámara, con los ojos muy abiertos. Y los micrófonos, encendidos. La grabación. Todo estaba siendo grabado. Y en ese instante, supe que algo había cambiado para siempre. Derek también lo notó. Sus ojos se clavaron en Paul. Su seguridad se quebró por un segundo. ¿Estás grabando esto? Paul no respondió. ¿Lo quieres todo para tu documental, no? Dije, con una risa amarga. Pues aquí lo tienes, la verdadera familia Thompson. La que golpea niños y se ríe después. Fue una palmada, dijo mi madre, ofendida. No hagas una escena. ¿Una escena? Claro, porque que tu hermano golpee a mi hija enfrente de todos no es una escena. Pero que yo alce la voz sí lo es. Derek dio un paso hacia mí. Ten cuidado con cómo hablas, Audrey. Aléjate de nosotras, dije, retrocediendo con Lily en brazos. La sala volvió al bullicio. Algunos familiares susurraban. Otros fingían no ver. Y Derek simplemente me miró como si fuera una amenaza menor. Como si todavía creyera que nada pasaría. Pero estaba equivocado. Yo ya no era la niña que se escondía en su cuarto. Y ahora, tenía pruebas. Pruebas que no podía ignorar. Pruebas que cambiarían todo. Llevé a Lily hasta nuestra habitación como si cada paso fuera a través de barro. Sus pequeños brazos me rodeaban el cuello con fuerza, su cara escondida en mi hombro, su llanto convertido en sollozos silenciosos, interrumpidos por hipo. El mundo, ese mundo ordenado y venenoso de los Thompson, seguía girando allá abajo como si nada hubiese pasado. Entramos al cuarto. Cerré la puerta con un clic firme. Me arrodillé junto a la cama inflable donde ella dormía, y la recosté con cuidado. ¿Te duele mucho, amor? Ella asintió, sin hablar. Fui al baño y mojé una toalla con agua fría. Regresé y se la puse con suavidad sobre la mejilla aún roja, donde la forma de la mano de Derek seguía marcada como una sombra cruel. ¿Por qué me pegó, mami? Solo estaba cantando. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. La abracé con todo mi cuerpo, como si pudiera blindarla contra un pasado que volvía a repetirse, esta vez con más fuerza, con más testigos. No fue tu culpa, Lily. Nunca es culpa de quien canta con alegría. Fue él. Fue su odio, no tu voz. Ella se quedó dormida, agotada por el llanto. Me senté en el borde de la cama, observándola. Respiraba entrecortado, como si todavía estuviera en medio de la pesadilla. Sentí un dolor punzante detrás de los ojos, pero no lloré. Algo dentro de mí se había congelado. De repente, 3 golpes suaves en la puerta. Me puse de pie en silencio. Abrí apenas una rendija. Era Paul. Tenía la cámara colgando del hombro, su expresión grave, tensa. Me miró con una mezcla de vergüenza y determinación. ¿Podemos hablar afuera? Asentí y salí, cerrando la puerta lentamente para no despertar a Lily. Nos alejamos por el pasillo hasta el porche trasero, donde solo se escuchaba el leve vaivén del lago. Paul se apoyó contra la baranda de madera, encendió un cigarro, el primero que le había visto en años, y me miró. Está todo grabado. Todo. Desde que Derek se levantó de la mesa.
La cámara no estaba apuntando directamente a ellos en ese momento, pero el micrófono de ambiente, sí. Mi corazón se aceleró. No de miedo, sino de algo parecido a poder. ¿Y piensas entregarlo? Paul exhaló lentamente. Tu padre quería que este documental captara el legado Thompson. Las raíces, la fuerza familiar. Pero lo que tenemos es la verdad. No sé qué harás con eso, Audrey. Pero yo no voy a borrarlo. Me quedé en silencio, observando las aguas quietas del lago, las mismas aguas donde Derek y yo jugábamos de niños, donde él me empujó una vez solo porque me reía demasiado alto. Nadie me creyó. Pero esta vez había pruebas. Esa noche no bajamos a cenar. Me quedé en el cuarto con Lily, quien dormía profundamente, con una expresión que parecía frágil, rota. Le acaricié el cabello, mientras mi mente recorría posibilidades. Podía irme al amanecer. Fingir que todo había sido un error. Podía enfrentar a Derek, a mis padres. Podía contactar a un abogado. A los medios. Podía destruir todo lo que ellos creían proteger. Pero primero, necesitaba una copia. Un respaldo. Golpeé la puerta del cuarto de Paul 1 hora después. Él me dejó pasar, ya sabía a lo que iba. Insertó la tarjeta SD en su laptop y reprodujo el fragmento. Y ahí estaba. La voz aguda de Lily cantando. La molestia en el tono de Derek. El silencio tenso. El golpe. El llanto. La risa de mi madre. El comentario de mi padre. Necesitaba aprender algo de vergüenza. Y mi voz. Temblorosa. Rota. Pero clara. Cuando terminó, Paul me miró sin hablar. ¿Puedes enviarme una copia? Él asintió. Te la mando esta noche. No diré nada. Es tu decisión, Audrey. Volví al cuarto con la memoria USB entre los dedos, como si fuera un tesoro. O un arma. Me acosté junto a Lily y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. No me sentí débil. Me sentí como una madre dispuesta a proteger con garras, con verdad. Sabía que cuando la grabación saliera a la luz, mi familia lo negaría todo. Dirían que estaba exagerando. Que fue una manipulación. Que la niña provocó. Pero esta vez, no podrían esconderse detrás de sus sonrisas falsas y su apellido brillante. Esta vez, yo tenía algo que ellos no podían controlar. La verdad. Grabada. Clara. Y lista para salir a la luz. Me desperté con el sonido de las gaviotas sobre el lago y el leve murmullo de voces en el piso de abajo. Lily aún dormía, envuelta en las mantas, con la mejilla un poco menos roja, pero el alma todavía estaba herida. Lo sabía por cómo se abrazaba a su oso de peluche, como si necesitara protección incluso dormida. Revisé mi celular. 6:42 de la mañana. Paul me había enviado el archivo de audio hacía unas horas, junto con un mensaje simple. Lo que hagas con esto depende de ti. Pero ya no estás sola. Respiré hondo. Sabía que si no actuaba ahora, la rabia se convertiría en resignación. Y yo me prometí, el día en que Lily nació, que nunca permitiría que nadie la hiciera sentir menos de lo que es. Nunca. Ni siquiera la familia. A las 7:15 bajé al gran salón con Lily aún dormida. El ambiente estaba inusualmente tranquilo. Mis padres tomaban café en silencio. Derek leía algo en su celular. Natalie no estaba, y Paul tampoco. Audrey, por fin madrugas, dijo mi madre sin levantar la vista de su taza. ¿Cómo sigue Lily?, preguntó mi padre con indiferencia. Ya veremos si ha aprendido a comportarse, agregó Derek sin mirar. Saqué mi teléfono. Lo puse sobre la mesa. Abrí el archivo de audio y presioné play. El salón se llenó con la voz de Lily cantando, el zumbido de conversaciones, luego, el silencio. Luego, la bofetada. El comentario de Derek. La aprobación de mi padre. La risa de mi madre. Y por último, mi voz temblorosa enfrentando a todos. Mi madre dejó caer su taza. El sonido del porcelanato rompiéndose fue insignificante comparado con lo que había en el aire. ¿Qué es esto?, dijo Howard, su rostro pálido. ¿Lo grabaste?, preguntó Derek, levantándose de golpe. No. Paul lo grabó. Parte del documental familiar. ¿Recuerdas? Mi padre miró hacia la cocina como si pudiera ver a Paul escondido tras una cámara. Ese material es privado. No puede salir de esta casa.
Claro que puede. Y va a salir. Ya lo envié a un abogado. Y también a una periodista de un medio local. Tiene copia, respaldo y contexto. Derek se abalanzó hacia mí. ¿Vas a destruirnos? Ustedes se destruyeron solos. Yo solo estoy mostrando lo que son. Lo que siempre fueron. Esta vez, no podrán barrerlo bajo la alfombra. Mi madre trató de acercarse. Audrey, piénsalo bien. Esto es lo que quieres que tu hija vea, que destruyes a tu familia por una rabieta. La miré con una mezcla de tristeza y rabia antigua. Mi hija vio cómo su tío la golpeó, cómo sus abuelos se rieron. Lo que ella necesita ver ahora es que su madre luchó por ella, que su voz importa, que no está sola. Subí de nuevo al cuarto, recogí nuestras cosas en silencio. Lily despertó al sentirme moverse. ¿Nos vamos?, preguntó con voz bajita. Sí, mi amor. A casa, donde nadie te hará callar nunca más. Mientras caminábamos hacia el coche, con el lago brillante a nuestras espaldas y el eco del pasado en cada piedra del sendero, vi a Paul apoyado junto a su camioneta. Me hizo un gesto discreto. ¿Todo bien? Ahora sí, respondí. En el camino de vuelta, recibí una notificación en el teléfono. La periodista había publicado el audio. Un artículo titulado La otra cara de los Thompson, cuando el legado es abuso. El archivo ya tenía miles de reproducciones. Las redes sociales comenzaban a llenarse de comentarios. Algunos defendían, otros atacaban, pero todos escuchaban. Y por primera vez, la historia no estaba siendo contada por ellos. Era mi voz. Era nuestra verdad. El primer día después de la publicación del audio fue un torbellino. A las 6 de la mañana ya tenía decenas de notificaciones. Mi bandeja de entrada estaba llena de correos de periodistas, activistas, personas contando historias similares. Algunas madres, algunas hijas, algunas simplemente escribiendo para decir, gracias por no callarte. Pero no todo fue apoyo. Había mensajes de odio. De familiares lejanos, de conocidos del círculo de negocios de mi padre, incluso de completos extraños. Estás destruyendo una familia por venganza. ¿Qué tipo de madre expone algo así? Esto es manipulación. Seguro editaste el audio. Paul me escribió a las 8 en punto. Recibí una amenaza anónima para que borre el material. Pero no voy a hacerlo. Estoy contigo. Le agradecí. No tenía palabras suficientes para expresarlo. A las 10 de la mañana, la empresa donde trabajaba Derek publicó un comunicado anunciando que él había sido suspendido temporalmente mientras se investigan alegaciones de comportamiento inapropiado. A las 2 de la tarde, un abogado de derechos de familia me contactó. Se ofrecía a ayudarme gratuitamente si deseaba tomar acciones legales. Le respondí que necesitaba pensarlo. A las 5, recibí una llamada de mi madre. No contesté. A las 7, un número privado intentó contactarme 3 veces seguidas. Tampoco contesté. No necesitaba escuchar más excusas. No quería más gaslighting emocional. No iba a permitir que intentaran redibujar los hechos, suavizarlos, reconstruir una narrativa donde yo, de nuevo, era la problemática, la exagerada, la ingrata. Esta vez, los hechos hablaban por sí mismos. Por la noche, Lily me preguntó. Estamos en problemas porque la gente habla de nosotros. Me agaché frente a ella. No, amor. A veces cuando dices la verdad, hay personas que se enojan. Porque la verdad es como un espejo, y algunos odian lo que ven reflejado. Ella pensó unos segundos. Yo no hice nada malo. Lo sé. Y por eso mamá está haciendo todo esto. Para que tú nunca lo olvides. En los días que siguieron, la familia se dividió por completo. Mis tíos y tías se alinearon con mis padres, por miedo, por lealtad ciega o por conveniencia. Algunos primos me escribieron en privado, dándome la razón, pero negándose a decirlo públicamente. Natalie, la esposa de Derek, me sorprendió. Me escribió un correo largo, dolorosamente honesto. Me confesó que llevaba años lidiando con la frialdad de Derek, que había visto actitudes violentas antes, no físicas, pero igual de hirientes. Me agradeció por mostrarle lo que antes no se atrevía a aceptar. Estoy buscando un abogado de divorcio, escribió al final. Gracias por ser valiente cuando yo no pude. No respondí con palabras, solo con un corazón. Un día, recibí una carta manuscrita.
Era de mi abuela materna, con quien hacía años no hablaba. Decía: Audrey, siempre supe que eras distinta. Nunca entendí por qué tu madre repetía los errores que ella tanto sufrió. No estás sola. Estoy orgullosa de ti. Esa noche, lloré. No de tristeza, de alivio. Pero el momento más impactante llegó una semana después, cuando la periodista que publicó la historia me llamó para decir que una cadena nacional quería entrevistarme. Quieren hablar contigo y con otras madres que vivieron situaciones similares. El enfoque será la cultura del silencio en familias intocables. Punto. Acepté. No por mí. Por Lily. Por todas las niñas que alguna vez fueron calladas, golpeadas, burladas, y luego silenciadas con sonrisas familiares falsas y abrazos que apretaban demasiado. Porque el juicio de la sangre ya no me daba miedo. La entrevista en la cadena nacional fue intensa y liberadora. Al sentarme frente a las cámaras, con Lily dormida en casa y Paul a mi lado como apoyo silencioso, sentí que por primera vez estaba tomando control de mi historia. No era solo la voz de una víctima, sino la de una mujer decidida a cambiar el rumbo. Durante la transmisión, conté cómo la familia Thompson había intentado silenciarme, cómo la violencia se escondía detrás de las sonrisas y las apariencias, y cómo la grabación que ahora circulaba era una prueba irrefutable de que no estaba sola. Recibí mensajes de apoyo de todas partes del país. Mujeres que habían vivido situaciones similares me escribían, algunas por primera vez buscando ayuda, otras simplemente para darme las gracias por animarlas a hablar. Con Lily, todo empezó a cambiar también. Ya no tenía miedo de ser ella misma. Cantaba sin reservas, se reía a carcajadas, y me enseñaba que la inocencia y la fuerza pueden coexistir. Juntas, comenzamos a buscar terapia, no solo para sanar las heridas visibles, sino también para reconstruir el sentido de familia que nunca recibimos, una familia creada con amor y respeto. Mis padres nunca me llamaron después de la publicación. Derek se mudó de ciudad, desapareció de las redes sociales, y la empresa para la que trabajaba sufrió la caída de su reputación. Pero eso ya no me importaba. Lo que importaba era lo que le legaba a mi hija. Esa noche, mientras Lily dormía plácidamente, la observé y susurré para mí misma: el verdadero legado no es el nombre ni la fortuna. Es el amor que rompió las cadenas. Es la valentía de decir basta. Es el coraje de ser libre. Y con esa certeza, cerré los ojos. Sabía que, por primera vez en mi vida, estábamos verdaderamente libres.